Buenos días, bienvenidos todos quienes se conectan para acompañarnos en este espacio llamado Pulsaciones, Conexiones y Ritmos Vitales. Este es un espacio de conversaciones con personajes emblemáticos, importantes, de alta relevancia de este mundo del arte urbano y el graffiti. Y Pulsaciones está dentro del marco de Latidos, que es la primera Bienal de Graffiti y Arte Urbano. Hoy estamos pues entonces a 30 de septiembre y nuestro invitado especial es Santiago. Santiago Castro, conocido pues en el ambiente artístico como Casdos, cualquier cosa que me equivoque me puedes corregir por favor. Lleva más de 25 años en el mundo del arte urbano y el graffiti, trabajando en espacios públicos. Es maestro de artes de la Universidad de los Andes y magíster también en producción artística de la Universidad Politécnica de Valencia. Hace parte de diferentes colectivos de graffiti en la ciudad de Bogotá, donde está radicado, el MDC, Vértigo Graffiti y OKC. Perdón por el errorcito ahí, y ha hecho intervenciones en más de 10 ciudades en todo el mundo, ¿cierto? Tiene un recorrido no solamente nacional, sino internacional y ha participado también en proyectos editoriales. Lo tenemos invitado hoy, sobre todo por su rol de curador, ¿cierto? Los curadores son quienes de alguna forma validan el valor estético y artístico de las producciones creativas y pues tuvo una beca por parte de IDARTES y el Ministerio de Cultura para un desarrollo de una investigación sobre el grafiti bogotano en 2012. ¿Qué me queda faltando por decir de tu hoja de vida, Santiago? No, yo creo que eh, es una buena presentación de mi recorrido. Buenas tardes para todos. Pues mi nombre es Santiago Castro. Le agradezco mucho a Juan Diego y a Víctor esta invitación. Eh, y pues sobre todo una invitación que sí, pues hacemos relevancia en mi rol de artista, pero que sobre todo vamos a tener es una apertura más hacia hablar sobre la curaduría, ¿no? Que finalmente, digamos, es un rol en el que me vinculé con otros compañeros en la Bienal y que pues últimamente cada vez como que tiene más relevancia, ¿no? Porque pues y finalmente el arte urbano pues cada vez está teniendo un poco más de forma y, y se requieren como la curaduría como un medio para hilar muchas ideas, hilar muchos pensamientos y también de la misma forma, pues hilar, digamos, de una manera u otra algunas personas o personajes y obras dentro de ciertas ideas para conformar proyectos, me parece a mí. Entonces, cada vez me parece que esto tiene una mejor forma y esta charla me parece muy especial pues, para recordar trabajos que he estado haciendo durante los últimos, sobre todo, no sé, 15 años, eh, en los que sí me he preocupado mucho por no solamente hacer mi parte y mi rol de artista y mi, y mi trabajo, digamos, dentro de la plástica en la calle, sino que un trabajo que tiene que ver mucho con la difusión, con las publicaciones y con justamente, digamos, encontrar espacios, hilar espacios y difundir el arte urbano dentro de otros escenarios que permiten justamente hacer este ejercicio de selección y de curaduría. Muy bien, Santiago. Reiteraste como 5 veces, hasta perdí la cuenta, que el arte urbano está tomando forma, ¿cierto? Se está, digamos, configurando como una expresión artística. Entonces, a partir de ahí, desde tu propia experiencia y ahora pues como con el rol de curador, darle forma a algo implica también definirlo, ¿cierto? ¿Qué se entiende por, desde tu perspectiva, de tu experiencia, qué entendemos por arte urbano y por graffiti? Pues voy a compartirles a ustedes mi pantalla para mostrarles de pronto también cómo, digamos, en los últimos 20 o 25 años la cosa ha evolucionado tanto que por eso es necesario, digamos,
ahora justamente hablar de curadurías y para las personas que de pronto no están metidas dentro del arte urbano, también darles esta perspectiva de cómo también han cambiado las cosas, ¿no? Sí, En- en- adelante. ya estoy aquí compartiendo pantalla, Sí, señor. entonces, bueno, este es un poquito mi portafolio, pero me gustaría empezar desde atrás para adelante. Em, Y entonces yo me crié en un momento donde tenía 14 años y empecé a hacer graffiti. Graffiti de letras, graffiti de con mi nombre, graffiti que salíamos con nuestros amigos a pintar la calle sin ningún tipo, digamos, de pretensión más allá de ver nuestros nombres en la ciudad. Y en ese sentido fuimos pintando la calle, como pueden verlo en estas primeras imágenes, con unas piezas pues bastante pequeñas, conociendo la ciudad, conociendo la arquitectura, conociendo también cómo se movía, digamos, ciertos poderes en la calle. No teníamos, digamos, ningún presentimiento de que viviríamos de esto, de que nos quedaríamos en la pintura, éramos adolescentes simplemente queriendo pintar la ciudad. Y pintando la ciudad de esta manera muy ilegal, fue que empezamos también a juntarnos con otros amigos y cada vez, digamos, esa juntanza o esa unión fue más fuerte y se crearon los grupos y lo que nosotros conocemos como cruz dentro del graffiti y cada vez la ciudad misma nos demandaba como una unidad más fuerte. Entonces, muchas veces, digamos, aunque yo sea aquí el invitado, también debo pues reconocer que hay un papel muy fuerte colectivo dentro de todo esto. Un papel muy fuerte que fue la fuerza y que nos motivó a cada uno para seguir adelante, ¿no? Digamos que es toda la fuerza colectiva finalmente la que tiene el graffiti y el arte urbano la que hace que la calle haya cambiado tanto. Entonces, pues lo hice así de atrás para adelante también para que ustedes vean pues cómo ha cambiado, digamos, también la forma de pintar, la forma, los colores, la, la dimensión de las cosas, ¿no? Porque pues cuando uno es niño y tiene unos recursos, pues tiene ciertas limitaciones y cuando uno va creciendo ya muchas fronteras se van dispersando, ¿no? Incluso territoriales. Yo, digamos, eh, yo me acuerdo que yo fui a Medellín por primera vez, no con pretensiones turísticas ni de ir al Museo de Antioquia ni nada, sino mi pretensión cuando fui la primera vez a Medellín fue ir a pintar mi nombre, ir a pintar el nombre con mis amigos y disfrutarnos mucho lo que es el graffiti. Entonces, esas barreras que muchas veces pues nos imponen como en términos de ciudad, pues con el graffiti se nos fueron difuminando, ¿no? Ahora que Y hablas, espérate, yo te interrumpo ahí, hablas de las barreras tranqui. y ahorita pues estabas contando cómo se conformó ese crew, ese grupo pues de primeros grafiteros. Estamos hablando de Bogotá, que es un contexto de ciudad enorme, ¿cierto? Es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. ¿En qué sector de Bogotá, digamos, si se puede hablar en ese término, estuvo el dominio del grupo de ustedes, ¿cierto? Ese autorreconocimiento y esa apropiación del espacio, ¿en qué sector de Bogotá? Y ya cuando vienes a Medellín, a un lugar extraño, ¿cómo se siente, digamos, esa falta de identidad del territorio? Bueno, pues lo interesante, digamos, de cuando nosotros nos unimos a pintar graffiti era que éramos de distintos barrios. Yo vengo de la zona norte de la ciudad, mi amigo Sebastián era de Chapinero, mi amigo Yurica era del centro de la ciudad, mi amiga Stephanie era del occidente de la ciudad, entonces digamos que nosotros nunca tuvimos como un lugar específico donde teníamos nuestro trabajo, sino que siempre fuimos recorriendo la ciudad. O sea, yo no sé,
si de otra manera hubiera conocido Ciudad Bolívar o partes en Suba o lugares en Kennedy o en Fontibón o aquí mismo en el norte como en otras ciudades que si no me lo hubiera permitido el graffiti, ¿no? El graffiti como que justamente en esa época no había como una sec- sectarización o sí, como una territorialidad muy fuerte, sino que nos distribuíamos por toda la ciudad. Digamos que era nuestro interés eso, ¿no? Estar en toda la ciudad y sobre todo también explorar otras ciudades y justamente como que por eso fuimos a Medellín y a otras ciudades como Cali o Pereira, fue como a intentar eh, lograr poner el grafiti allá, ¿no? Y en esa medida que llegábamos, por ejemplo, a Medellín, donde no teníamos ni idea cómo funcionaba la calle en ese momento, digamos, no sé, para el 2008 o 5 o algo así, eh, nos enfrentamos con otra realidad de la calle, ¿no? Donde habían otros poderes, donde en ese momento estaba muy fuerte como el tema de la seguridad de las convivir y no sé qué, pero el graffiti nos hizo conocer otras personas como Numac, como La Plaga, como lo que ahora es en este momento DJ Demo. En ese viaje lo conocimos porque él pintaba graffiti y ellos eran los que nos explicaban cómo funcionaba la calle y a raíz como de lo que ellos nos contaban sobre su calle, pues fue que decidimos ya pues movernos dentro de esos parámetros, ¿no? Y eso era lo interesante del graffiti en ese entonces, como que uno podía hacer links y ahí podía hacer contactos y vivir la ciudad, pues no de la misma manera que Bogotá, pero sí con muchos condicionantes que ya traíamos de aquí. Muy bien. Entonces, pues nada, siguiendo como con así un repaso rápido del portafolio, ya estas imágenes se ven como ya muros más grandes, muros más estructurados, ¿sí? Muros más elaborados. Y yo creo que a partir de la última década, o más o menos, no sé, del 2011, 2012, sí ya empiezan a haber proyectos que tienen que ver con la curaduría, ¿no? Que tienen que ver con la selección de proyectos, porque yo me acuerdo cuando, digamos, Se te fue el sonido, Santiago. básicamente por algún foro de internet que creamos nosotros que se llama Escritores Urbanos, nos invitamos todos a pintar una pared de Nusmi. Entonces no había capacidad de selección de nada, sino que todos fuimos a pintar una pared. ¿No? Eran las primeras veces que se veía en Bogotá al menos una pared pintada por 50 o 60 personas, ¿no? Esto no había ocurrido, digamos, antes, pero todo fue muy espontáneo y todo fue como gracias a ese esfuerzo colectivo que se hacía, ¿no? O sea, nunca fue como un propósito de, ay, bueno, vamos a hacer un gran festival, no sé qué, patrocinadores, sino que todo era muy autogestionado y la autogestión para mí es la primera como indicio de esa fuerza colectiva que veníamos como gestionando y teniendo ahí, ¿no? Eh, creo que ya después se dan este tipo de intervenciones, ¿no? Te Donde hay pregunto, que, de toda esa colección que estamos viendo ahí, eh, ¿cuándo empiezan o cuáles son, digamos, esas intervenciones urbanas ya legales, ¿cierto? En un inicio es todo clandestino, esperando que nadie los persiga, que nadie los vea, pero en ese desarrollo, en ese autorreconocimiento y el reconocimiento de los otros, ¿cuándo empieza ya, digamos, desde lo público o desde algunas organizaciones a validarse como trabajo artístico y ser legal la intervención muralista? pues hay un momento muy profundo, sí, digamos en Bogotá, no sé cómo sea el tema, digamos, dentro de Medellín, pero en nuestra ciudad sí había un tema muy sencillo y era pedir permisos a las personas que tenían un lote abandonado o a las personas que tenían un parqueadero y ahí se configuraban las piezas, digamos, legales, sin ningún tipo, digamos, de intervención de alguna institución pública
o de algún ordenamiento como social, de decreto ni nada, era una cosa muy transaccional con el dueño del parqueadero. ¿Qué hubo? ¿Me deja pintar? Bueno, está bien, adelante. Pero también hay una cosa muy cierta y es que pues pues nosotros teníamos 16 o 17 años, entonces cuando uno iba y le decía a una persona, oiga, me deja pintar, pues había mucho rechazo de estas personas de decir, sí, claro, pinte lo que quiera, pues porque nosotros no éramos artistas profesionales y queríamos solamente hacer algunas letras ahí, ¿no? Yo creo que más adelante, en Bogotá, con la alcaldía de Lucho, que se hizo un programa de jóvenes sin indiferencia, ya empezaron a existir, como digamos, este tipo de relaciones institucionales públicas entre la Secretaría de Cultura y de las Artes con algunos medios de graffiti, ¿no? Digamos que fue una apertura que se hizo entre esas organizaciones institucionales y públicas y una masa totalmente informe y un grupo de personas que no estábamos constituidos en negociar y en hablar y en sacar proyectos. Y en esa medida ya desde ahí empieza una relación muy fuerte, que esto es años 2007, más o menos 2008, hacia adelante, que cada vez ha venido creciendo mucho más, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, si en ese momento la inversión era de 10 millones o 15 millones de pesos para un evento de graffiti, pues hoy sí se pueden ver proyectos como estos que ya requieren pues una cantidad de dinero y de producción muchísimos más contundentes, ¿no? Entonces, yo creo que a partir del 2007-2008 ya se empieza a hablar como de una relación como institucional con el graffiti. Entonces, lo que entiendo es que en la alcaldía de Luis, digamos, se da ese reconocimiento a los jóvenes que intervienen desde arte urbano y se ha continuado y se ha fortalecido, pues no ha sucedido como con otros proyectos de administraciones públicas que llega alcalde nuevo y barren con lo que había y arrancan con otras ideas. No, no, justamente siempre pasa eso, ¿no? O sea, siempre, digamos, llega alcalde nuevo y se barren todas las ideas de todo. Y eso sí ha permitido que no haya una continuidad muy fuerte en los procesos. No sé en Medellín cómo haya sido la situación, pero en Bogotá, por ejemplo, eso. Llegó la alcaldía de Lucho, hizo algunos proyectos, eh, después vino la alcaldía de Samuel, olvidó todo lo de Lucho, pero hizo otros proyectos con graffiti. Después vino, no sé, la alcaldía se me van así las fechas, pero puede ser la de Petro, y hizo otras cosas. Lo que sucede sí muy fuerte es que a partir del 2011, con el fallecimiento de Diego Felipe Becerra, sí todo cambia radicalmente. Y es que ya empieza a haber un programa de estímulos y de becas muy, muy importante que ha continuado hasta la fecha, y eso sí ha tenido como una continuidad y cada vez un fortalecimiento más grande, ¿no? Muy bien. Viendo tu hoja de vida, yo pues pienso en hacerte una pregunta y también pues con el recorrido de murales que estamos viendo. Es evidente pues desde el principio hasta el final cómo va, digamos, entre comillas, porque no siempre se habla de madurez, pero cómo va madurando, digamos, la expresión desde la letra que se traza en el graffiti, la intervención ya de otro tipo de murales, ese macromural maravilloso en todo un barrio, cómo, digamos, te afectó desde lo positivo, desde lo negativo, tu formación profesional como artista y tu maestría para esa percepción de ciudad y el tipo de intervenciones que se deciden hacer. Es decir, eh, digamos que cuando uno está en esa adolescencia es más contestatario, más agresivo muchas veces en la expresión, pero ya luego de estudiar y entender el propio ser desde lo profesional, cómo ha sido, digamos, ese cambio, cómo ha sido ese crecimiento o ese envejecimiento del artista. Pues todo ha sido, pues de verdad, un proceso de evolución muy, muy interesante, pero que también ha tenido unos procesos previos y personales de decisión, ¿no? Digamos que yo estudié artes plásticas en la Universidad de los Andes, pero yo no hubiera conocido las artes plásticas o la pintura si no hubiera sido por el graffiti, ¿no? Y
y en ese sentido, digamos, todo para mí siempre tuvo como un inicio muy importante de reconocimiento desde el graffiti. Y, y cada vez pues sí ha evolucionado mucho desde la parte como contestataria y rebelde que uno tiene en la adolescencia. De pronto a ser un poquito más contestatarios y fuertes desde ciertos puntos, pero ya un poco más aterrizados, también siendo muy propositivos dentro de imágenes y también dentro de proyectos cada vez más, no sé si la palabra es inteligente, pero sí mucho más pensados, ¿no? Mucho más. Y en eso sí le agradezco mucho a la academia y es que la academia siempre, al menos en el arte, la Academia de Arte siempre le pide a uno una crítica sobre el trabajo, ¿no? Sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está produciendo. Y eso sí me parece que es importante en la medida que yo y mis compañeros y todas las personas con las que he trabajado hemos logrado como darle giros todo el tiempo a la rueda para seguir evolucionando. Yo creo que en ese aspecto sí estudiar es fundamental, recibir opiniones, tener estos espacios de encuentro, ¿no? Como el de hoy, me parecen fundamentales para siempre estar repensando lo que uno hace, lo que uno ha hecho y inspirar otras personas a hacer proyectos mucho más potentes, ¿no? Digamos que en muchas cosas yo sí he sentido que no yo, sino mi generación en general ha puesto unos granos de arena para que hayan proyectos en Bogotá como lo que es Distrito Graffiti y en Medellín otras personas han puesto unos granos de arena para que hoy tengan una bienal tan maravillosa como en la que están. Muy bien. Otra pregunta para dejarte avanzar con tus páginas, ¿cierto? Y cuando hablas de Distrito Graffiti y la Bienal que estamos haciendo aquí en Medellín, eh, el asunto es si es posible identificar desde tu experiencia, desde tu perspectiva, si hay una identidad territorial en el arte urbano, ¿cierto? Si, por ejemplo, Bogotá, volviendo al tamaño de Bogotá, hay elementos característicos de la ciudad o en ciertas zonas que se diferencian de Medellín, Cali, Buenos Aires, Quito, Madrid, Valencia, en fin. Pues yo creo que, bueno, primero es un tema muy complicado actualmente por el tema de la globalización, ¿no? O sea, la globalización que ha hecho que no solo nuestro arte, como arte urbano, graffiti, haya evolucionado tan rápido a través, pues por las mismas referencias y mismos contactos y nuevas comunicaciones que hay a través del Internet. Entonces me parece que a veces es complicado hablar como de esos rasgos estilísticos de las ciudades, ¿no? Digamos que hacia finales del 2000 o hacia principios del 2000 o finales de los años 90, sí se podía hablar, por ejemplo, de eso, ¿no? De un graffiti bogotano que era, no sé, por ejemplo, el graffiti de Ex o de ROS de esa época era muy distinto al graffiti de Pepe en Medellín. Eh, pero y asimismo era graffiti muy distinto al que se producía en Los Ángeles o el que se producía en Nueva York, porque pues las cosas eran más cerradas y había una evolución mucho más cerrada, ¿no? Yo creo que en la actualidad es muy difícil hablar de eso, sobre todo porque ya en Medellín o aquí en Bogotá o en otras partes del mundo hay una serie de artistas que han desarrollado tanto su obra que pues los contratan o vienen o van a pintar, digamos, de la misma manera los lugares, ¿no? Digamos que es una suerte también de problema que surge y es la McDonaldización del arte urbano, ¿no? Eh, si viene, por poner un ejemplo, Obey, pues Obey no va a venir a experimentar con una nueva imagen a Bogotá, sino que viene a tener ya una imagen predeterminada de su trabajo que, que ya es muy estricta y que ya pues tiene su forma de pintar y su estilo y no sé qué, y así mismo pasa con la mayoría de artistas, o sea, no sé, si tú ves el pez Barcelona, pues es muy difícil identificar un pez de Barcelona pintado en Bogotá a un pez de Barcelona pintado en Tokio, a menos de que la arquitectura en la fotografía sea como
la que indica esa noción de territorio, ¿no? Sí, lo que se espera es que los artistas hagan lo que deben hacer, ¿sí? Que ya tienen su reconocimiento, entonces cuando son invitados a otra parte, espera que la obra sea tal cual como se viene haciendo. En tu experiencia de haber participado en otras ciudades, ¿en qué ciudades estuviste? Cuéntanos y a ver si de pronto en estas páginas de internet tienes algún apoyo para compartir con quienes nos están acompañando. Eh, pues hay una cosa muy importante. Hay una cosa muy, ¿aló? Sí, Hay una cosa muy importante que decirlo y es que yo más allá de hablar, digamos, de estilos dentro de las ciudades, ¿no? Y de formas de pintar, es que sí se puede hablar de obras muy puntuales dentro de las ciudades, de obras ya, para mí no tanto de artistas, sino de obras. Y es que, digamos, por ejemplo, El Beso de los Invisibles, que fue un mural que pintamos en Bogotá con el colectivo, pues finalmente es un muro que sí responde mucho al contexto de Bogotá, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Como obras que más bien respondan a los contextos que, que hablar como de un rasgo estilístico del graffiti en general. Y eso me parece muy importante, por ejemplo, de muchas piezas que hay en Medellín, en el arte público y en los murales en Medellín, ¿no? Que son piezas que responden justo al medio de en el que están inmersas, ¿no? Que es muy fuerte. Pero por otro lado también hay la riqueza también del arte urbano lo muestra uno, digamos, por ejemplo, artistas como La Plaga que ya están no en Medellín, sino en el metaverso. ¿Va? Es como que están dentro de ese territorio urbano tan potente, pero también se la juegan a explorar o a poner graffiti o arte urbano dentro de un contexto que no es tan bien definido, ¿no? Y eso es lo que me parece como rico del arte urbano. Este es El Beso de los Invisibles, que justamente es una obra que habla de Bogotá porque su escenificación y todo desde la fotografía que se tomó fue hecha en Bogotá. Nuestro trabajo que hemos hecho colectivamente con Yurika y Ex eh, ha sido también, digamos, un trabajo en el que yo creo que también esto es por venir de Latinoamérica, ¿no? Que a uno le importa tanto el contexto de dónde va a ser la obra y lo que va a suceder con los transeúntes. Entonces hemos intentado siempre no pensarnos como una cosa de hacer un estilo, sino hacer obras que dialoguen mucho con el entorno y que también de cierto modo pues dialoguen con nosotros. Entonces esta obra fue hecha en Miami, en un barrio que se llama Wynwood, muy conocido por todo el graffiti, como por una semana del arte que se llama la Semana del Arte de Miami, que es a principios de diciembre. Fue hecha en el 2017 y es un mural que habla sobre dos generaciones que están totalmente perdidas y opuestas, como el abuelo y los niños. Y justamente, digamos, al niño lo pusimos en pantaloneta de baño por toda esa relación que hay como playera que hay y hacer la diferenciación como entre la ropa y estos detalles que tiene, ¿no? De diferenciación. Pero hemos estado en Bélgica, este mural fue en Bélgica, que la relación, digamos, puntual con el territorio es este cielo inspirado en la obra de René Magritte, intentando hacer también una obra muy surrealista de dos generaciones muy distantes como la de la imagen anterior, mirando hacia un horizonte en un cielo de Magritte. Eh, Hemos estado, el último, digamos, mural que hicimos fuera del país fue en una estación de metro de Quito, en donde aparecen niños migrantes y, digamos, niños indígenas y, digamos, una suerte de juventud muy diversa, viendo, viendo una épica de imágenes del Pacífico que no solamente están en Ecuador, sino que también
se extienden hasta el Pacífico colombiano, ¿no? Entonces, una serie de características que surgen por ahí musicales, elementos que compartimos como la bandera, eh, es un fondo también muy caótico de como donde aparecen barcas, luchas, ciertos animales, eh, y bueno, un montón de detallitos por ahí, ¿no? Que nos unen como el mismo cielo, el mismo mar, eh, pero siempre, digamos, teniendo como esa relación muy puntual. Esto es otro mural que hicimos en Jordania, que lo hicimos en el año 2019 y que ahorita, digamos, con todo este conflicto también se ha vuelto un mural muy vigente, ¿no? Que es un campesino palestino que se le quema su propio trigo en las manos, su propio trigo cosechado se le quema en las manos. Y pues porque hablaba en ese momento de lo desértico que se ha vuelto el campo en algunas zonas de Jordania por la desviación de los ríos y que hoy en día pues ha cobrado mucha validez. Casi 6 años después ha cobrado un montón de validez pues por este tema del conflicto entre Israel y Palestina en Medio Oriente. Eh, y en ese sentido, pues no, hemos intentado hemos estado aquí en Brasil, este es de Brasil, el mural de pronto más grande que hemos hecho en la carrera, que son 18 pisos, es un gaitero de San Jacinto, puesto con un montón de colores y dialogando con la calle brasilera como a través de la música y de esa raza negra que al final como que sentíamos que era muy cercana entre los dos países. Eh, y bueno, nada, hemos estado en Turquía, en Seúl, en Canadá y ahí en otros países dando lora a través del mural, ¿no? ¿Esas intervenciones internacionales han sido todas invitación de alguien? Tenemos plata, vámonos para Turquía a ver qué resulta, como hicieron con Medellín? No, siempre han sido como invitaciones de festivales o de eventos y nosotros hemos logrado hacer unas gestiones muy importantes con la Cancillería para tener también una suerte de representación y apoyo de ellos allá. Entonces ha sido muy lindo porque cada también mural se ha vuelto un momento diplomático, de hecho, sí, como una gestión de Cancillería muy bonita, no solamente por dejar un mural allá o algo así como cuando, no sé, uno va y pinta en otra ciudad y lo hace por uno mismo, sino que también digamos que se engloba dentro de mostrar lo que es otro Colombia, ¿no? Otro Colombia diferente a lo que se lee en los diarios y en lo popular de las noticias que de nuestro país salen hacia el mundo. Muy importante lo que cuentas de la Cancillería, porque pues a veces uno no imagina que desde el rol de lo público y de la administración pública existe, digamos, un apoyo con tal impacto, pues, no venga, yo lo ayudo a que usted llegue a ese país y hay un diálogo social a través de la intervención mural. Y mirando lo que nos compartes, yo hago una lectura que no sé si es coincidencia o es una decisión de ustedes para decir, es que nosotros queremos comunicar de esta manera y es validar una relación, sobre todo, por ejemplo, hay dos muy parecidos, siendo muy distintos al mismo tiempo, y es la diferencia generacional entre el hombre mayor y el niño, pero lo que vemos ahí en las intervenciones internacionales es que es lo social que se está contando a través del arte urbano, ¿cierto? El problema de alguien que representa parte de esa comunidad que termina siendo validado por murales de varios metros. Y pues enseguida me respondes eso, si es coincidencia o si ustedes tienen, digamos, esa decisión, esa postura, si ustedes tienen un manifiesto al respecto. Y lo otro, cómo llega un gaitero costeño a estar en un muro en Brasil. ¿Cuál es el proceso creativo y conceptual para llegar a eso? Pues lo primero para nosotros yo creo que, y me he dado cuenta hablándolo con amigos también de Bogotá, de otras ciudades como Medellín
y de otras ciudades latinoamericanas que para uno como latinoamericano o artista de lo que se llama el sur global, es muy importante los contextos, ¿no? O sea, como si voy a pintar un mural grande, ese mural tiene que hablar y tiene que hablar fuerte, ¿no? Digamos que en el primer mundo vemos un montón de artistas que pues pintan paredes con diseños maravillosos, pero que no, digamos, no tienen una relación muy puntual con el contexto, o sea, simplemente pues hacen como una imagen bonita, estilística o bien, o bien hecha técnicamente, pero no responde como a cosas contextuales. Entonces, para nosotros sí es importante desde siempre marcar como una relación entre el contexto, lo que nosotros llamamos lo humano, y lo que vayamos a pintar grande, porque, porque yo creo de nuevo como latinoamericanos siempre queremos como visibilizar mucho de la vida y de nuestros contextos en cualquier parte. O sea, eh, es muy interesante de nuevo trayendo a la plaga a contexto, a la plaga de Medellín en contexto, porque no es llevar el Bart Simpson que se construyó y que se creó en Estados Unidos a otro lugar, sino es llevar ese Bart Simpson transformado y reeditado y rehecho a Miami, ¿no? Entonces es un proceso mismo como sucede acá con tantas cosas de mercancías y de vainas que llegan a nuestro país, ¿no? Es como llega el Mickey Mouse, pero también llega el Mickey Mouse chiviado que se vende aquí, digamos, por ejemplo, en centros importantes como el San Victorino, y que eso tiene una transformación y al volver otra vez, digamos, dentro de la cultura y dentro del arte, tiene otra transformación y otra lectura y otra perspectiva, ¿no? Y entonces a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el graffiti nos llegó, el muralismo nos llegó de otros lugares, pero la transformación siempre fue como muy contestataria y bueno, nosotros hemos intentado como en cada mural eh, hablar un poco fuerte y, por ejemplo, digamos, fuimos a pintar a Seúl un mural y pintamos absolutamente todos los iconos clichésudos, digámoslo así, de lo que es la colombianidad en Seúl. Y es que solo porque vimos que en Seúl era tan limpio, tan limpio, sí, no había arte en el espacio público, digamos, mural, no habían firmas, no habían manchas, no había nada de eso a lo que uno está acostumbrado, que al final nosotros hacer ese mural de Seúl, para nosotros fue muy interesante poner toda la colombianidad ahí, porque la colombianidad al final era un destello de color y un destello de formas, y estaba el café y el Valle del Cocora y, y el cóndor y bueno, un montón de situaciones que hacían que solamente ese color ya vibrara demasiado dentro de todo el arte público de Seúl, que es tan pulcro, ¿no? Que hay un montón de esculturas divinas, que hay un montón de instalaciones también pues espectaculares, pero nuestro momento en eso fue hacer algo con la colombianidad, pero para que se le estallara a la gente la cabeza de color en el contexto. Lo pintamos en un skate park en Seúl y para nosotros fue maravilloso. Y de lo de Brasil, pues surge un poco como eso, ¿no? Digamos, Brasil es una capital del graffiti a nivel mundial. Sao Paulo, pues es un lugar donde hay murales enormes, donde hay un montón de gráficas y estéticas pues muy marcadas y para nosotros era importante llevar como la música y el folclore bogotano a estas dimensiones, ¿no? Digamos, darle esa visibilidad que usualmente dentro de los aspectos icónicos de lo público, pues no se le da, ¿no? O sea, no hay una escultura en el Parque Nacional de un gaitero, ¿no? Está Laureano Gómez, está no sé cuántos políticos más, pero esto no. Y asimismo, pues queríamos mostrar eso en Brasil, un negro grande tocando un instrumento indígena
que es muy popular en toda esta zona del sur global, ¿no? Y ese fue como el propósito creativo. También hay que también decir que también hay muchas cosas que también parten de, de lo que nosotros somos, y justamente el gaitero surge por todo el imaginario que Yurica tiene de su cumbia, ¿no? Él es un coleccionista cumbiero, es todo un maestro historiador de cómo ha salido y surgido la cumbia en toda Latinoamérica. Entonces, pues nos propuso esto, y dentro del equipo ya hicimos todo el diseño de la imagen, y decidimos cómo hacer este proceso en Brasil, no mostrar esto, al igual que, digamos, pusimos una vendedora de pescado de 12 pisos en Cartagena. Sí, es como darle también un poco de jugar este contrasentido o al antimonumento de personas que son cotidianas y que son muy populares dentro de las ciudades latinoamericanas. Muy bien. Yo me atrevería de pronto a concluir, pues, desde tu experiencia, y era una de las preguntas, pero ahí se fue resolviendo en la conversación, cómo se percibe, pues, el arte urbano latinoamericano. Y me hablas, pues, que básicamente es mucho respeto del contexto, entenderlo y validarlo a través del mismo graffiti, rompiendo las barreras geográficas, que no son sino, pues, unas posturas políticas de un territorio al otro. Y cómo la imagen o la identidad colombiana, que es bien variada, bastante versátil, está, digamos, impactando, inclusive hasta en Corea. ¿Qué más nos vas a compartir en la pantalla? No, yo quería compartirles era una serie de ejercicios que hablando de curaduría me parecen importantes, y fue como este proceso, como se ha ido eh, decantando dentro de mi hacer artístico. Y fue esta revista, fue el inicio como de empezar a tener una selección de grafitis, y a empezar a seleccionar y hacer una curaduría dentro de una publicación que empezamos en el 2005, que se llama Objetivo Fanzine, que en el chat está el link si la quieren visitar. La producimos, la última edición que sacamos fue en el 2010, y en donde nos tocaba hacer esa labor curatorial de seleccionar puntualmente qué piezas íbamos a poner en la revista. Digamos que no teníamos el espacio, ni el dinero, ni toda la gestión de poder publicar absolutamente todo, sino que nos tocaba escoger, ¿no? Y nos tocaba escoger a quién entrevistábamos y quién era importante entrevistar. Y entonces era muy interesante ver cómo estos procesos curatoriales empezaron a ser importantes dentro del arte urbano. En estas primeras revistas también se puede explorar ciertos festivales que surgieron en los inicios de la década de los 2000. Este es Desfase, hecho por Excusado, dentro de un museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Y estos fueron nuestros primeros ejercicios curatoriales, ¿no? Saber a quién íbamos a publicar, qué íbamos a publicar, cómo lo íbamos a publicar, y crear estas revistas para nosotros era eso, justamente un ejercicio al final curatorial, y que fue evolucionando muy rápido en el tiempo, justamente gracias a la entrada a la universidad. O sea, estas revistas también son muy interesantes, volviendo a la pregunta de cómo la universidad lo ha domesticado o le ha aportado a uno. Y es que en estas revistas sí se puede ver la evolución que hemos tenido de todo, ¿no? Desde los textos hasta la diagramación, cómo, digamos, toda esa parte editorial ha sido cada vez más formal, ¿no? Esta ya fue la última que publicamos, con entrevistas a Stingfish, con entrevistas a Mephisto, en ese momento ahora es Guache, ya todo haciendo un orden muy, muy fuerte. Esta revista nos dio paso a hacer investigaciones más grandes, como en el 2012
la que se llamó Graffiti Bogotá 2012, en donde, digamos, de nuevo, haciendo una curaduría de lo que se podía presentar en ese momento, seleccionamos artistas y personajes para, para, para que nos compartieran su visión del graffiti en general en ese momento de Bogotá, ¿no? Entonces, era seleccionar gente que podía representar desde diferentes ángulos, desde el street art, desde el graffiti barrista, desde el graffiti de letras, hacer toda una selección de gente que nos sirviera de gancho para presentar este texto y nos diera toda la información primaria para presentar este texto a unas autoridades que finalmente fueron las que leyeron este documento y que fue un insumo muy importante para la política pública que hoy tiene Bogotá en cuanto a graffiti, ¿no? Todos los apoyos y convocatorias que se han realizado pues después de esta fecha y después de este documento que tiene muchos errores, tiene muchas cosas, pero que en donde intentamos dar como una perspectiva general de lo que era el graffiti en Bogotá en ese momento, ¿no? Donde habían acciones ilegales, por supuesto, acciones legales, un documento para nosotros pues muy técnico, donde también estaban también una parte que a veces no se ve, que son los gestores culturales, las personas metidas dentro de las instituciones y bueno, no sé, son ejercicios que se han hecho, ¿sí? Medianamente históricos dentro de la curaduría. Y ese ejercicio de diagnóstico de graffiti me llevó a esta investigación que se llama el Proyecto Rancia, que se hizo dentro de una Se te fue el audio, Santiago. exposición de arte y creamos este mapa de Bogotá, por ejemplo, con las zonas donde más había, donde se concentraban estas fotografías de grafiti de los años 90, en los barrios donde se concentraba, donde se podían leer también los aerosoles que usábamos, notas de periódico que salieron y creamos un mapa. Esto es un poquito grande, con diferentes archivos. En este, digamos, aparece este graffiti que dice tanta gente extinta, cuánta sangre inútil, tanta tinta tonta, hecha por Quechaba Liébano, que es una de esos personajes que arrastra el graffiti desde los años 70 hasta la actualidad. Este graffiti que ya tiene mucho que ver es con el arte contemporáneo, con un performance que hizo Ana María a partir de, sí, como una sola frase repetida, y es un gesto ya más performativo, que no tiene ningún tipo de validez en la calle, sino es en la sala de exposición. Y esto, digamos, otra pieza que es de Vic y X, que nos remite a unas piezas que ellos pintaron a principios de los años 2000 en Bogotá, ¿no? Entonces, digamos que son ejercicios en los que he trabajado desde la curaduría y que han sido, digamos, como este caso, algo más histórico y algo en donde se puede unir, digamos, las artes plásticas, exponer, mejor dicho, ejercicios de la calle o ejercicios que han surgido en el arte público dentro de una sala que pues requiere mucho más o se pretende que haya mucha más contemplación, que haya mucha más reflexión. Y este es el texto que desarrollé a partir de eso y han sido ejercicios muy interesantes. Esta es la valla de Vicky X que nos inspiró para la pieza de la sala en la exposición. Y estos son los grafitis que hacía Quechaba que nos inspiraron también para el grafiti que él puso en su selección. Eh, Todo eso ha sido muy bonito en cuanto al diálogo que se ha tenido con otras exposiciones y con otros
fenómenos públicos que se han hecho aquí dentro de la curaduría en Bogotá. Esto fue un proyecto curado por el colectivo Hogar, que se llamó Memoria Canalla, donde tuvimos la capacidad pues de participar con esta pared llena de fotografías de los años 2000 de Bogotá, donde participé con este texto y también, digamos, dentro de esa arqueología urbana con estos aerosoles, ¿no? Entonces para mí la curaduría yo la entiendo como esta serie de objetos que al final van hilando una idea y que se van concretando para que pues el espectador logre tener una mayor comprensión de lo que es el fenómeno del graffiti, ¿no? No que solamente a veces se piensa que el graffiti o el mural o lo que sea solamente es pintar la pared o hacer una pared y realmente me parece a mí que la curaduría dentro del arte urbano y estos ejercicios curatoriales son como entender el graffiti, ¿no? De una manera mucho más amplia y generosa. Estos son, se los muestro rápidamente para cerrar, son ejercicios que hicimos en un espacio independiente, porque pues en Bogotá no es que las galerías estén muy abiertas a exponer graffiti, o en el mundo en general no es muy abierto, entonces nosotros creamos un espacio con mis amigos de la universidad que se llamó La Quincena, en donde, por ejemplo, invitamos al colectivo APC a mostrar todos sus dibujos y todas sus gráficas no comerciales para mostrarlo. Este evento se llenó demasiado porque la gente le gusta ir a ver esa minucia, ¿no? Entonces la curaduría en este momento fue crear solamente una exposición para un colectivo de graffiti que en ese momento era muy grande y muy importante, a mostrar como sus, sus creaciones más íntimas. Esto fue un proyecto que lo llamamos La Ventana Rota y es sobre ese fenómeno del graffiti como fotografía. Y en este sí es una muestra colectiva de distintos lugares donde la fotografía como que se acercaba al graffiti, ¿no? Desde representantes, desde fotos publicitarias, desde fotos de moda, fotos de archivo. Entonces era como crear el espacio para que también, de nuevo, el público entendiera que el graffiti se puede como desde la fotografía retener en instantáneas, pero también hay ciertos discursos que la fotografía empieza también a moldear dentro de los espacios, ¿no? Entonces les quería esos proyectos y ya este proyecto más reciente, que es una curaduría hecha para una exposición solamente que habla del beso de los invisibles sin traer a colación el mural. Entonces fue una curaduría muy linda planteada desde la ruina, desde lo que fue el Bronx, desde esa calidez de los colores y calidez cromática y entonces hubo piezas minimalistas, los artistas fuimos Yurika y yo, y hubo piezas minimalistas, también performance, y fue la creación de una nueva experiencia para poder entender lo que nosotros llamamos la imagen pútrida o esta imagen del beso de los invisibles, ¿no? Otra perspectiva de ver esa imagen y creamos esta curaduría muy bonita, donde había documentales, donde aparecían las serigrafías que creamos en pandemia del beso, la ruina de lo que en algún momento. Otra vez se te fue el audio, Santiago. De otra manera. Entonces quería mostrarles esto para como tener excusas para hablar de, de graffiti, de curaduría, que son cosas que yo creo que cada vez van a ser mucho más fuertes, ¿no? Temas mucho más fuertes para crear experiencias, imágenes, exposiciones en las ciudades de hoy. Muy bien. Con todo ese recorrido que nos compartiste, lo que yo veo es que cuando hablamos de arte urbano y graffiti, pues no se puede quedar ahí
digamos, en esa definición con que iniciamos al principio y veo que el esfuerzo que han hecho ustedes desde la producción, desde lo creativo y de la reflexión, está, digamos, saliéndose al resto de industrias creativas, porque entonces tocan el diseño editorial, la literatura, poesía, escultura, intervenciones audiovisuales, un montón de cosas que empiezan, digamos, a conectarse unas con otras y a explicar realmente esa conexión que se genera volviendo a la identidad territorial del latinoamericano entre el arte urbano y el entorno social a que se debe ese mismo arte urbano. Se nos acaba el tiempo, pues estamos ya terminando, nos quedan 5 minutos. De pronto, desde tu rol como curador, ¿qué recomendaciones, consejos, comentarios haces para estos artistas urbanos que tenemos en el contexto actual, tanto en Medellín, en Bogotá o en demás ciudades y quienes están participando de la Bienal? Pues a mí me ha parecido, primero, la verdad es que, digamos, mi rol este año ha sido muy entretenido como jurado de varias convocatorias aquí en Bogotá, en otras ciudades, y me ha impresionado mucho cómo ha crecido este fenómeno del arte urbano y el graffiti, porque pues veníamos de unas paredes donde casi, o unas ciudades donde casi no tenías paredes pintadas, donde hemos visto cómo crecer en tamaño las intervenciones, de crecer también en importancia mediática las intervenciones. Eh, y entonces ver esta cantidad de personas ha sido muy interesante, pero hay algo que sí, digamos, lo puedo hablar desde un rol también de investigador de esto, y es que me he dado cuenta el déficit que se tiene mucho en la presentación de los proyectos, ¿no? Como que, de nuevo, unas veces uno se queda con el espíritu de que pintar graffiti o pintar murales o algo así solo se queda allá, y que el recorrido y el reconocimiento que mucha gente tiene de uno va a ser permanente y que cada vez va a ser más fuerte. Entonces, cuando se presentan ahora este tipo de convocatorias, este tipo de eventos que justamente tienen que tener una selección de artistas porque no se pueden vincular todos, el portafolio es un elemento que definitivamente marca mucho la diferencia entre los que son escogidos y los que no son escogidos. Y en este cuento, digamos, la semana pasada estuve en un proceso de selección de unas becas para Transmilenio aquí en Bogotá, y eran personas muy expertas, pero con un portafolio donde no mostraban su trabajo, porque hacen trabajos maravillosos, pero digamos que al momento de mostrarlos y al momento de uno verlos como curador o como evaluador, no puede ver esa importancia de ese trabajo porque no son bien presentados. Entonces eso me parece fundamental para que, y yo creo que de hecho esto se puede como alargar y de repente armar un panel con personas expertas en portafolios y revisar o hacer una cuestión como de revisión de portafolios, porque sí me parece interesante eso, ¿no? Mucha gente que hace obras muy potentes, pero que no las muestran de una manera muy, o sea, no le dan la importancia de la obra a lo que muestra. Muchas gracias, Santiago. Muy importante eso. Y es que, pues, la obra en sí misma a veces no se puede defender. Hay que defenderla a través de otros recursos frente, entre comillas, a una competencia que está, digamos, esperando ser apoyada, pues, con recursos públicos o privados, según sea el caso. Muchas gracias, Santiago, entonces, por tu generosidad, por este espacio que nos compartiste. Terminamos entonces hoy en este segundo capítulo, segundo episodio, segunda conversación de Pulsaciones. Recuerden que Pulsaciones es un espacio dentro del marco de Latidos, la Bienal de Arte Urbano. Y este espacio es gracias a la agencia APP, a la Alcaldía de Medellín y particularmente pues Pulsaciones con el apoyo de la Corporación Universitaria Remington, y los estuvo acompañando entonces Juan Diego López, soy yo. Nos veremos entonces dentro de 8 días con Mela, otra invitada. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos, Hasta luego. que estén bien.